Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. El curso es Física Básica. La verdad es un curso bastante elemental, no tiene la complicación de la ciencia física, sino son principios básicos que a ustedes les va a servir en su carrera. Espero que todos estén ya en disponibilidad de atender la clase con sus cuadernos, sus lapiceros, todo para poder tomar notas. El día de hoy nosotros vamos a iniciar con una breve introducción o conceptos preliminares de aspectos matemáticos que se apoyan para la física. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar esta parte que nos indica primero vamos a hablar un poquito de la ciencia. Y la ciencia es un conjunto exacto de conocimientos relacionados ya sea a un objeto, persona o suceso específico. Cuando se dice un conjunto exacto de conocimientos, hacemos aquí la distinción, porque muchas veces podemos tener conocimientos, pero si no tienen una exactitud, si no tienen una comprobación, no puede ser considerado como parte de una ciencia. Muchas cosas que nosotros conocemos, pero que a veces no han sido comprobados, no puede decir es un conocimiento científico. Entonces, la ciencia se caracteriza definitivamente por ser un conjunto de conocimientos que son debidamente comprobados. Por esa razón, cuando se habla de ciencia, primero tiene que especificarse de que tiene un método de estudio, que tiene un campo de estudio propio y que sus contenidos son 100% comprobables. O sea, se puede demostrar la veracidad de lo que se especifica en un contenido científico. El trabajo que realiza un científico es una investigación que sigue un método. Y el método es un camino a seguir para llevar una actividad X a un fin, una actividad cualquiera, pues va para llegarlo a un fin determinado. Todo lo que se realiza para llegar a esa finalidad es lo que se llama un método. Ahora, el método en la ciencia es lo que llamamos método científico. Y vamos a tratar de definirlo como un modo ordenado de proceder para el conocimiento de la verdad en el ámbito de determinada disciplina científica. Es decir, de acuerdo a esta primera definición, nosotros entendemos que el método es un procedimiento ordenado que se sigue para generar un conocimiento científico. Es un método científico. Vamos a suplicarle que apaguen su micrófono a algunos que están emitiendo algunos sonidos, aunque son muy agradables, pero no es el momento, ¿eh? También tenemos acá que un método es un conjunto sistemático de criterios de acción y de normas que orientan el proceso de investigación. De manera pues que ya con estas definiciones vemos que el método científico es lo que orienta el quehacer de los científicos para generar conocimientos. También podríamos agregar que un método es una estructura formada por reglas y principios coherentemente conectados que aseguran que la ciencia avance al conocimiento verdadero de las cosas. Entonces, todo lo que le atribuye característica de veracidad o de verdad al conocimiento científico es gracias al método.
porque los científicos siguen estrictamente un proceder mediante un método científico. Y el método científico tiene diversos pasos. Primero se pasa por una observación, luego se hacen unas preguntas, se formulan las hipótesis, se llega a la experimentación y finalmente se estructuran las conclusiones. Este es un esquema. Voy a hacer la advertencia de que no siempre aparece el mismo esquema en los libros. Si ustedes investigan algún libro sobre los pasos del método científico, incluso los que llevaron un bachillerato conocen de estas cosas y posiblemente no fue el mismo esquema que conocieron. Lo que ocurre es de que hay métodos que son mucho más rigurosos, más estrictos, dependiendo de la naturaleza de la ciencia. En este caso, yo les he elegido este esquema del método científico, que es uno de los más utilizados y que tal vez no es demasiado estricto, porque para lo que nosotros necesitamos en física, esto nos va a funcionar muy bien. Entonces, vamos a conocer cada uno de los pasos que aquí se mencionan para el método científico. Primero, la observación. ¿En qué consiste la observación? En fijar la atención en una porción del universo para identificar realidades o acontecimientos específicos del cosmos a través de nuestros sentidos. Un ejemplo que les menciono acá, observar cuando en el cielo se forma el arco iris. Nosotros estamos de pronto en posibilidad de observar el cielo cuando se ha formado un arco iris y es un fenómeno tan agradable, tan bonito, y que nosotros pues centramos nuestra atención ya en eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos observando. Estamos observando este fenómeno que se ha formado en el espacio abierto del cielo, con su gama de colores, y es algo tan bonito que nos atrae la atención. Eso es fijar la atención, eso es observar. Luego surgen unas preguntas, porque de la observación tiene que surgir una o más preguntas generadas por la curiosidad del observador. Y la pregunta puede conducir a un ¿qué? Es decir, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Cómo es que se produce? ¿En dónde se forma? ¿Cuándo es que se da? Incluso se puede plantear un para qué. Ahora, lo que sí les quiero advertir es de que no vayan a incluir en esto una pregunta del por qué, porque esa pregunta ya es mucho más profunda y nos llevaría ya a una investigación. Entonces, las preguntas que surgen de la observación pueden estar formadas con qué es, cómo está hecho, dónde se da, cuándo es que ocurre o para qué sirve. Eso podría suceder cuando nosotros hemos observado algo. Como les había iniciado un ejemplo con el arco iris, nosotros a raíz de observar un arco iris podríamos formularnos en la pregunta. Al observar el arco iris surge una interrogante. ¿Cómo se forma el arco iris? Eso nos puede suceder. ¿Qué es el arco iris? ¿Cómo se forma? ¿Verdad? Déjenme comentarle que anteriormente, cuando no se había avanzado mucho en la divulgación de los conocimientos científicos, muchas de nuestras comunidades antes tenían ideas muy distintas de lo que es un arco iris. Pero ¿a raíz de qué? Porque tenían la observación, pero no tenían un cómo describir lo que ocurría con un arco iris. Y mucha gente antes decía, es que eso es un gigante que bajó a tomar agua al río. Y cuando algún niño decía, papá, mira lo que está en el cielo, y señalaba con el dedito, decía, no estés mostrando así porque se va a podrir tu dedo. Es decir, eran conocimientos que se tenían, no científicos, y que daban posiblemente alguna respuesta a lo que se estaba observando, ¿verdad? Pero no era algo lógico, ¿verdad? Pero sí se daban, porque así es como ha surgido la ciencia. Todos han tenido una interrogante ante lo que ocurre. Por ejemplo, tenemos conocimiento de que Isaac Newton
estaba en cierta oportunidad sentado debajo de un manzano, un árbol de manzanas, ¿va? Estudiando, estaba leyendo algún libro y de pronto, por proceso normal, alguna manzana ya de madura se desprendió de arriba y cayó y le cayó en la cabeza. Yo he compartido eso con los estudiantes y decía, cualquier persona normal hubiera dicho, ay, esta manzana ya me golpeó la maceta, ¿va? Pero él no se dijo eso. Inmediatamente le surgió una pregunta. ¿Por qué cayó esta manzana? Entonces, cualquiera podría decir, Newton, no sea tan ignorante. ¿Cayó porque se desprendió y se cayó? No, él iba a una pregunta más profunda. ¿Por qué cayó, pues? ¿Por qué en lugar de venirse para acá, por qué no se fue más arriba? Otra vez le dirían, don Isaac Newton, ¿cómo puede ser usted tan inocente? ¿Cómo va a ser posible que la manzana se vaya para arriba, hombre? Si todas las cosas se vienen para abajo. Pues esa es mi pregunta. ¿Por qué las cosas caen? ¿Por qué no se quedó flotando en el espacio? ¿Por qué no tomó otra dirección? Entonces, ahí ya son ciertas preguntas que surgen a raíz de la observación de un fenómeno. Dicho sea de paso, a Isaac Newton esto lo llevó a descubrir la ley de la gravitación universal, de un fenómeno que ocurrió, la caída de una manzana y que le cayó en la cabeza. Él llegó a formular la gran teoría de la gravitación universal. Imagínense, de la observación de un fenómeno. Pero que él siguió poco a poco, toda la generación de un método científico para llegar a descubrir una gran verdad. Entonces, insisto, de la observación de un fenómeno surgen ciertas preguntas. En este caso, el ejemplo que estamos trabajando, se observa un arco iris, nos surge la pregunta, ¿cómo se forma el arco iris? ¿O qué es el arco iris? Una pregunta, ¿siempre saldrá en el mismo orden los colores del arco iris? Podría ser otra pregunta, ¿verdad? Bien, continuemos. Llegamos ahora al siguiente paso, que es la hipótesis. Y las hipótesis son soluciones preliminares al problema. El observador trata de dar una o más respuestas lógicas a las preguntas. Lo que yo les decía anteriormente, ante una persona que no sabía de lo que es la descomposición de la luz y observó el fenómeno del arco iris, pues pudo haberse formado él una respuesta a su manera, ¿va? Esa era una hipótesis. Y la hipótesis no necesariamente va a ser la verdad. Una hipótesis puede estar formulando una cosa que sea falsa, ¿verdad? Entonces, son soluciones preliminares al problema, porque uno ante una situación de la vida real trata de darle una explicación. Las hipótesis pueden servir de guía para el resto de la investigación, porque son declaraciones que pueden ser falsas o verdaderas. Ejemplo, las gotas de lluvia en presencia de luz del sol forman el arco iris. Esa podría ser una hipótesis que nosotros nos formulamos. Ante la pregunta, ¿por qué se forma el arco iris? ¿O cómo es que se forma el arco iris? Entonces podríamos dar una respuesta preliminar. Es que las gotas de lluvia en presencia de luz del sol forman el arco iris. Entonces, esa ya es una hipótesis que puede guiar el resto de la observación. ¿Por qué? Porque ahora esa nos va a seguir picando la curiosidad. Es decir, ahora veamos si es cierto, pues, que eso sucede así. Entonces, no nos vamos a quedar tan solo con esa formulación, sino que vamos a continuar el proceso del conocimiento. Y ahora llegamos a la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo con el propósito de comprobar la ocurrencia de las hipótesis. Miren, esto es importante. La experimentación nos lleva a la acción para comprobar la hipótesis o las predicciones. Consiste en someter a un sujeto o proceso a variables controladas. Un poquito adelante les voy a hablar de estas variables. Entonces, originalmente decimos que la experimentación es la acción que se toma para ver si la hipótesis es correcta o no. En la experimentación controlada se deben tener dos grupos de prueba. Un sujeto llamado grupo de control o grupo testigo
y otro llamado grupo experimental. Por eso les decía que les iba a hablar aquí de las variables controladas. Es que vieran que cuando ya nosotros tenemos la curiosidad, tenemos el deseo de conocer algo, entonces formulamos nuestro método, formulamos nuestro esquema y lo vamos llevando paso a paso. Entonces, en esto de que cuando se va a conocer un objeto o un fenómeno, vamos a acudir a un grupo de control y a un grupo testigo. Para poder entender esta parte, yo les voy a comentar un ejemplo. Yo por algún tiempo trabajé en metodología agrícola y mi función era capacitar a grupos de campesinos en nuevas tecnologías agrícolas. Pero a nosotros nos decía, háganlo experimentalmente. Por eso se llamaban parcelas experimentales con agricultores. Háganlo experimentalmente para que el agricultor, viendo, aprenda. Haciendo, aprenda. Por ejemplo, si nosotros queríamos impulsar el uso de un fertilizante, anteriormente los agricultores no eran muy dados al uso de fertilizantes, pero sabiendo que los fertilizantes aumentan la productividad, entonces era necesario incluirles el uso de los fertilizantes. Pero ¿cómo llegar a esa parte? Entonces, el agricultor tenía ya sus esquemas de trabajo, sus costumbres, sus hábitos, y era un poquito difícil erradicarlos. Entonces tenía que hacerse por medio de una experimentación. Le decían, permítanos sembrar esta parcela aquí en su terreno con los métodos modernos de la agricultura. Y usted continúe a la par en el mismo terreno, haga usted su trabajo como siempre lo realiza. Entonces, lo que el agricultor hacía como siempre, eso es un testigo. Y lo que nosotros teníamos que hacer a la par del trabajo del agricultor era un grupo control o era la parcela de control. Porque todos, es decir, las dos parcelas iban a llevar la misma situación. Porque solo íbamos a trabajar una variable, el uso del fertilizante. Entonces, en la parcela de prueba sí se utilizaba el fertilizante, pero en la parcela de control no, era la única variable. Miren, entonces ahí está lo que le llamamos variable, el grupo de prueba y el grupo de control o grupo testigo. Y entonces se procuraba que las dos parcelas tuvieran la misma clase de semillas, se sembrara a la misma fecha, se sembrara en la misma forma. La misma fecha se iban a hacer las limpias, el aporque, y todo lo que se hacía en una parcela se hacía en la otra, menos la fertilización, que ese es el grupo control. Esa era la variable de estudio. Y entonces lo único que variaba en una parcela era que llevaba fertilización química y en el otro solamente fertilización orgánica. Al terminar el proceso de todo el cultivo y al llegar hasta la cosecha, se tenía que pesar las cosechas. ¿Cuánto de maíz produjo la parcela que el agricultor sembró con su misma forma tradicional? ¿Y cuánto se cosechó en la parcela netamente experimental? Y si había diferencias, que se había cosechado más en la parcela que llevó fertilización, el agricultor podía comprobar que efectivamente era una técnica necesaria a implementar y él mismo pedía que ya el siguiente año sus parcelas fueran fertilizadas. Entonces, para eso, yo les he explicado este ejemplo para que entendamos qué es una variable controlada, qué es un grupo control y qué es un grupo testigo en el proceso de la experimentación. Porque, por otra parte, quiero decirles, experimentar es provocar el fenómeno. Si estamos hablando, por ejemplo, del arco iris, y que es un fenómeno tan bonito, que ya planteamos las preguntas, ya formulamos las hipótesis. Y ahora, ¿cómo lo vamos a comprobar? Tendríamos que esperar y estar observando todos los días hasta que apareciera de nuevo otro arco iris. Eso nos llevaría a ver cuántos meses
o con un poco de suerte, tal vez en pocas semanas se formaría otro arco iris, pero no lo podríamos controlar nosotros. Entonces tenemos que hacer nosotros el proceso de experimentación. Y aquí abajo se los escribo, dice, se asperjan gotas de agua en un espacio abierto en presencia de luz solar y se observa la formación del arco iris. Es decir, nosotros aquí hemos provocado que se haga el fenómeno de nuevo a través de una experimentación. Mediante una manguera por la que se está pasando agua, nosotros podemos ponerle una boquilla que tenga para asperjar el agua, o con el dedo para que salga con más presión, y asperjamos las gotitas de lluvia y las lanzamos hacia el espacio abierto del cielo, y lo hacemos en presencia de luz, y nosotros nos ponemos en el sentido entre el agua y el sol, y nosotros vemos a través del agua que se está formando el arco iris. Y entonces ya vienen las conclusiones, ¿verdad?, que vamos a ver en el paso siguiente, porque nosotros a través de la experimentación hemos llegado a trabajar todo el proceso y ahora podíamos llegar a esto. No sé si, antes de pasar al otro paso, no sé si aquí nos hemos entendido hasta aquí, y si no, pues alguien puede activar su micrófono y hacer una pregunta. Recuerden que es necesario interactuar. No solo porque yo me canso platicando solo, sino que es necesario que ustedes manifiesten sus inquietudes, si tienen alguna duda, algún aporte, algo que pueda enriquecer también esta explicación que yo les he servido para que el tema pues quede totalmente claro. No, licenciado, solo un comentario que está muy interesante todo, ¿verdad? Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, ya en todos los pasos yo les he siempre seguido el ejemplo, ¿verdad? Aquí nosotros hemos hecho la experimentación. Podemos formar o podemos lanzar gotitas muy finas de agua al espacio cuando hay sol y nosotros vemos el arco iris, ¿verdad? Incluso se puede hacer con un atomizador, de ir lanzando brisita hacia el espacio y se notará que se forma necesariamente el arco iris. Entonces eso ya nos lleva a nosotros a formular las conclusiones. Entonces ahora tenemos las conclusiones. Con los resultados de la experimentación se evalúa la hipótesis original y se determina si es verdadera o es falsa. Es decir, ya después de la experimentación nosotros ya podemos dar una conclusión, decir, es que la hipótesis que dimos al principio es así, se confirma, o decir, no era así. Entonces ya tendríamos opción a formular una hipótesis más correcta que después se va a convertir ya sea en una conclusión válida o también podría ser también una ley, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso, que puede formularse una teoría o una ley. Dice, también se evalúan los resultados a base de su alcance espacial y temporal en el cosmos. Es decir, se evalúan sus resultados a base de su alcance, o sea, hasta dónde llega, ¿verdad? Hasta dónde abarca ese conocimiento en el espacio y en el tiempo, en el cosmos, ¿verdad? O sea, todo el universo. Y así se puede concluir si se ha llegado a una teoría o a una ley. Y es que teoría y ley no son la misma cosa. Si nosotros vamos a formular una conclusión en base al resultado de nuestra experimentación, voy a retomar el ejemplo de las parcelas sembradas con los agricultores. Entonces ahí ocurre una teoría nada más. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, en el terreno de tal señor sí funcionó la fertilización, se incrementó la cantidad de la cosecha y ahora eso ya es una teoría porque el agricultor dice, sí, la fertilización puede aumentar mis cosechas. Pero eso no es válido para todo. Porque nosotros no seríamos capaces de que por lo que obtuvimos con el agricultor, van a decir, ahora eso es necesario para toda la comunidad donde vive el agricultor. No, porque puede ser que en otros lados no vaya a funcionar, ¿verdad? Ahora, en el ejemplo de Isaac Newton, que a raíz de que se le cayó una manzana en la cabeza y él empezó a formularse sus hipótesis, sus preguntas, y empezó a experimentar y a seguir estudiando y observando todo, llegó a formular una
ley, porque lo de él no se quedó en teoría, sino que fue una ley, y se le llama ley de gravitación universal, porque en cualquier parte del universo que nos encontremos, se da la misma ley, no va a variar nunca. Entonces, a raíz de un trabajo, ¿verdad? A raíz de una experimentación, nosotros podemos sacar conclusiones que pueden formular una teoría si es para un pequeño espacio o para un determinado tiempo, porque hay veces también que una teoría solo va a funcionar un tiempo, pasado ese tiempo ya queda obsoleta, ya no funciona. En cambio, lo que formuló Isaac Newton, miren, pasan años y años, siglos, y no va a cambiar esa ley, ¿verdad? Ahora alguien se preguntará, ¿y entonces qué sentido tiene? ¿Nos vamos a quedar en ley o en teoría? Pues las dos cosas son importantes, porque depende qué alcance va a llevar el trabajo que usted va a realizar. La puede dejar únicamente en teoría y es completamente válida. Pero si usted llega a formular algo que va a ser universal, pues entonces usted está llegando a formular una nueva ley. Ahora, aquí veamos qué ocurre si nosotros vemos entonces ya que por el agua que nosotros lanzamos al espacio abierto del cielo, en gotitas pequeñitas, en brisa, y se formó el arco iris, podríamos formular esto. Por eso se lo escribo aquí entre comillas, porque ya tiene cuerpo de una teoría, o a lo mejor es una ley. Dice, siempre que la luz solar atraviesa abundantes y minúsculas gotas de agua, se produce la descomposición de la luz formando el espectro de colores. Como dice, siempre. O sea que eso en cualquier tiempo que se haga, siempre se va a dar. En cualquier lugar que se vaya a experimentar, siempre va a suceder así. Entonces esto se constituye una ley. Si esa es una ley del espectro luminoso. Bueno, hasta ahí, entonces, más o menos yo les doy un esquema de lo que es el método científico, porque ahora les queda ya la asignación de una primera tareita. Como años anteriores yo he trabajado también este curso y los estudiantes han hecho un trabajo de investigación, cortito, pero lo han hecho. Ahora, dadas las consecuencias de la pandemia y que yo no quiero arriesgar a que ustedes vayan a hacer un trabajo, que tengan que salir a experimentar algo, no lo van a hacer en forma experimental, lo van a hacer en forma hipotética, así que ustedes se lo van a imaginar. Pero me van a hacer un trabajo que lleve todos los pasos del método científico. Y van a decir la introducción, van a describir el fenómeno que observaron, el fenómeno que van a estudiar, van a formular sus preguntas, van a formular sus hipótesis y todo el proceso de experimentación, cómo van a comprobar las hipótesis y al final pues van a hacer la formulación de las teorías o las leyes. Depende de qué fenómeno es el que ustedes pretenden presentar como un trabajo donde ustedes van a practicar la aplicación de los pasos del método científico. Este trabajo lo tienen que hacer a computadora. No les puedo decir a máquina escribir, que ya no mucho hay. Yo sí tengo por ahí mi maquinita y de vez en cuando la utilizo, ¿no? Pero ustedes lo harán en computadora, que lleve toda esta parte. Por favor, ya de aquí en adelante los trabajitos tienen que ser un poquito más serios. En el semestre anterior, cuando tuvimos unas clases allá en el edificio, pues yo recogí algunas tareas. Algunos lo presentaban bonito con su folder, que le ponían una hojita con su identificación, sus datos personales y todo. Es una especie de carátula, todo está muy bonito. Yo les decía, matemática no les voy a pedir que lo hagan en computadora porque toda la simbología es muy costosa estarla trabajando. Háganlo a mano, pues, y me lo presenten. Pero el caso también eran los extremos de que alguien ese día arrancaba una hoja a su cuaderno y dice, aquí está mi trabajo. Que esto no es seriedad, pues no tiene nada de seriedad así, ¿verdad? ¿Y qué me daba a entender? De que ahí llegaba a copiar el trabajo de otro. Ya solo arrancaba las hojas de su cuaderno, aquí está mi trabajo, me dice.
Entonces, para este segundo semestre no queremos las mismas informalidades. Por favor, trabajitos bien elaborados, con su carátula. Pues pueden ponerle una introducción, porque ustedes ya son capaces de redactar una introducción, ¿verdad? Como en este caso, ustedes se van a proponer el caso, el objeto de observación, el objeto de estudio, entonces sí pueden formular unos pequeños objetivos y luego comienzan a describir todo el trabajo, el proceso, ¿verdad? Así como lo tenemos. Por lo tanto, si hay alguna dudita, pues manifiéstenla. Y este trabajo lo tienen que enviar porque nuestro medio de comunicación ha sido únicamente el WhatsApp. Pues no hay para dónde van, ustedes me lo envían por medio de WhatsApp. Yo creo que ahora ustedes ya constituyeron una sola sección, que creo que van a estar ahí en laboratorio clínico, creo que se llama el grupo, segundo semestre, y entonces a través de este grupo, que yo también estoy agregado ahí me envían ustedes su trabajo en el transcurso de la semana. Si yo les digo, último día para recibirlo el sábado, no lo vayan a estar haciendo hasta el sábado. Trabajen todos los días. Si lo terminan ya el lunes, qué bien, ustedes lo pueden enviar y yo ya se los califico y lo anoto ya en el cuadro correspondiente. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Licenciado, buenos días, disculpe, Ajá. sobre los grupos, nosotros estamos divididos todavía por sección, no hay un grupo que estemos las dos secciones, sino estamos separados. Ah, bueno, continuaron así. Sí, Es el así. grupo donde decía matemática, ahora le cambiaron a física básica, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno, entonces Ajá. sí, qué bueno que me hizo esa aclaración, porque entonces sí voy a tener en cuenta, cuando yo comunique algo, lo voy a hacer siempre a los dos grupos. Y otra molestia, disculpe, viera que cabal cuando usted explicó su trabajo, se me fue la señal y ya no pude escuchar, no sé de qué se va a tratar el trabajo. De que hipotéticamente van a hacer todo, van a describir todo un proceso de estudio del método científico con algún fenómeno que ustedes van a observar, ¿verdad? Un Gracias. fenómeno natural, un fenómeno social, lo que usted pues pueda imaginar, ¿verdad? Pero que lleve todo el procedimiento del método científico. Bueno, entonces vamos a continuar porque hoy tenemos poco tiempo. Las clases del semestre anterior me habían dado 2 horas, ahora me dijeron que era solo 1 hora. Ustedes creo que tienen otra clase ya ¿a qué hora tienen otra clase? ¿Es a las 2 de la tarde o a la 1:30? Pero yo sé que sí tienen ya otras clases, entonces a mí me indicaron que yo disponía de 1 hora. Entonces, vamos a continuar. Y ahora vamos a entrar al campo de la física. La ciencia que estudia las propiedades de la materia y las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar su naturaleza. Esa es una definición que yo pude encontrar de física. Hay muchas más definiciones. Me pareció muy oportuna esta porque se las voy a explicar. Si es ciencia, sabemos entonces ahora que es un conjunto de conocimientos exactos. ¿Qué es lo que estudia? O sea, toda ciencia tiene su campo de estudio. ¿Qué estudia la física? Estudia las propiedades de la materia, las propiedades de la materia y las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar su naturaleza. Entonces, para que ustedes tengan una idea de qué va a abarcar nuestro curso, si vamos a decir propiedades de la materia, bueno, color, tamaño, forma, incluso sabor, esas son propiedades físicas, ¿no? Pero también dice las leyes, porque no solamente nos vamos a ver con las propiedades de la materia, sino las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento, pero sin cambiar su naturaleza. Bueno, vamos a decir en qué consiste esto. Si usted, por ejemplo, tiene en sus manos un pedazo de elástico, una porción de elástico o de hule, luego le aplica una fuerza y la estira. Allí, esta materia
cambió su estado. Ahora es un poquito más largo, es decir, se ha movido. Pero si usted de pronto lo suelta, vuelve a quedar ahí. Y en el momento en que usted lo tenía estirado, sigue siendo hule o sigue siendo elástico. No cambió su naturaleza. Por eso nuestra definición dice, no debe cambiar la naturaleza del objeto para que sea parte del estudio de la física. Voy a poner un contraejemplo para que entendamos qué es lo que no le interesa a la física hoy. Veamos, usted toma una hoja de papel en sus manos y toma una cajita de cerillos, enciende un cerillo y enciende el papel. El papel empieza a quemarse. De pronto, terminó de quemarse y se apagó. Ahora, ¿será papel? Ya no es papel, ya cambió su naturaleza. Entonces, ese fenómeno no le interesa por el momento a la física. Anteriormente sí le interesó, porque hubo mucho tiempo que la física era toda una ciencia, pero a medida que fue abarcando más y más conocimientos, hubo que crear la química. La química nació de la física. La química es una ciencia hija de la física. Y entonces ahora las propiedades químicas ya son otra cosa, ¿no? Ya tiene su campo propio de estudio. Entonces la física ahorita específicamente dice, va a estudiar todas las propiedades que tiene la materia, pero que a su vez no cambie su naturaleza. Correcto. Entonces, si usted toma, por ejemplo, un poco de cloro y le agrega sodio en ciertas medidas, ya cambió su naturaleza porque se vuelve cloruro de sodio. Eso es parte de la química, ¿verdad? Entonces, eso no le interesa por el momento al curso de introducción a la física. Muy bien, entonces ya vemos cuál es el campo de estudio de la física. Fundamentalmente, entonces, nos va a interesar el movimiento, el cambio de posición, cómo se mueve un cuerpo, por qué se mueve un cuerpo. Eso es lo que nos va a interesar propiamente en este curso de física básica. Así que ya puede usted tener una idea que no va a ser complicada. Para poder estudiar física necesitamos conocimientos de matemática. Entonces vamos a hablar de unas cositas de matemática que van a ser indispensables para la física. ¿Qué función juegan las matemáticas en la física? Nosotros sabemos que las matemáticas constituyen una herramienta esencial para la física. Los procesos matemáticos sirven de base para la resolución y explicación de problemas físicos. En base a ello, utilizaremos fórmulas que nos ayudarán a simplificar las respuestas requeridas en determinado problema. Bueno, la matemática fundamentalmente es un apoyo para la física por las operaciones que vamos a realizar, por las fórmulas que se utilizan. Eso es, ¿va? Las cosas de mediciones, instrumentos, cómo establecer el peso, la masa de un cuerpo, la distancia que ha recorrido, todo eso es objeto de medición y por eso es que la matemática es un apoyo indispensable en la física. Una primera cosa que vamos a estudiar o a repasar es la notación científica. La notación científica es la forma de escritura que nos ayuda a expresar de una manera más sencilla todas aquellas cantidades numéricas que son o demasiado grandes o demasiado pequeñas. Imaginemos que nos dicen a qué distancia está la estrella más cercana de nuestro sistema solar. Híjole, nosotros vemos una estrella que es la más cercana y dice que a veces se logra ver así a simple vista, vía en el cielo, y es la que le llaman Alfa Centauri. Es la estrella más cercana que tenemos al Sol. Sin embargo, está a una enorme distancia. Enorme distancia. Que si no estoy mal en recordar el dato, alguien dice, si los científicos pudieran construir una nave que pueda viajar a la velocidad de la luz. ¿Saben ustedes a qué velocidad viaja la luz? Pues nada más y nada menos que 300,000 kilómetros en un segundo. Un rayo de luz se desplaza 300,000 kilómetros en un segundo. Pues si una nave espacial creada por el hombre pudiera viajar a esa velocidad,
dice que se necesitaría, no sé si 25 años para llegar a esa estrella Alfa Centauri. Solamente imagínense qué distancia. Pero los científicos han llegado a establecer esa distancia. Ahora, ¿con qué número se expresa? Ya pueden ustedes imaginarse qué tamaño de número va a decir esa distancia, si ya sea que lo exprese en kilómetros o en millas, o lo va a expresar en metros, no digamos en centímetros, una gran cantidad, ¿verdad? Pero ellos trabajan esas medidas. Lo único que ya no las expresan con todas sus cifras, sino que utilizan la abreviatura en notación científica. Para eso sirve la notación científica. Trabajar con cantidades muy grandes en una forma que nosotros la entendamos. O por el otro lado, trabajar cantidades muy, pero muy pequeñas. Es que hay cantidades demasiado pequeñas. Como por ejemplo, que alguien les pregunte a ustedes, ¿saben ustedes cuánto es cuál es la masa de un electrón? Porque tiene masa, ¿verdad? Y ustedes en química han visto eso. Y es una cantidad, pero pequeñísima. Van a decir 0.00000 y creo que lleva 32 ceros después del punto decimal. Y después tiene 3 cifras significativas. ¿Cómo vamos a expresar esa medida? La primera cifra decimal decimos que son décimas, la segunda centésimas, la tercera milésimas, y así sucesivamente. Pero no llegamos a más porque ya no la podemos expresar. Entonces viene la notación científica y la puede escribir con numeritos más entendibles. Pues eso es lo que vamos a ver acá. Se conoce también como notación exponencial, porque, bueno, la notación científica, vamos a ver que es la que se forma con una sola cifra entera diferente de cero. Una cifra entera nada más diferente de cero. Por eso dice acá en lo que ustedes están leyendo, dice, se encuentra en el intervalo comprendido entre el 1 al 10. ¿Por qué? Porque tiene una cifra diferente de cero. ¿Y cuáles son esos? Del 1 al 9. Y como tiene punto decimal, entonces el punto decimal puede decir un poquito más del 9 punto y algo, pero no llega a ser igual a 10, ¿verdad? Entonces, en eso consiste. Resumir el número en un número formado por una cifra entera, un punto decimal, y si ustedes quieren 2 cifras decimales o 3 cifras decimales, normalmente decimos 2 cifras decimales. Y luego se multiplica por una potencia de 10, porque esa potencia de 10 es la que nos va a decir cuántas cifras estamos nosotros anulando en la estructura de ese número. Pero es la potencia de 10 nos va a recordar que ese número tenía una gran cantidad de cifras y nosotros la estamos acortando. Pero no vamos a cambiar la cantidad, sino simplemente la vamos a aproximar, ¿ya? Tal vez la notación científica no es muy, muy exacta, pero sí es bastante aproximada. Bueno, vamos a ir a unos ejemplos. Escribir la siguiente cantidad en notación científica. Miren acá. Tenemos 139 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros, creo yo, ¿verdad? No, 9 ceros. 9 ceros. 139, o sea, 1, 3, 9 y 9 ceros. ¿Cómo diríamos esa cantidad de centímetros? Entonces, recuerden que las primeras 3 forman miles, las otras forman millones, después forman miles de millones y aquí ya sería billones. 139 billones de centímetros. ¿Tenemos una idea de cuánto es eso? No, ¿verdad? Y a veces ni los millones. Muchas veces ni los miles. Antes decía mi hermano, ¿saben ustedes quiénes cuentan en miles? Solo los que hacen ladrillos. Decía, yo vivía en una comunidad donde fabricaban mucho ladrillo y tejas de barro. Ok, o si vendían los ladrillos por millares, ¿ah? Pero nosotros decíamos, ¿cuándo vamos a contar 1000 quetzales? Nunca vamos a llegar a tener 1000 quetzales, ¿ah? En una familia tan humilde, tan sencilla. Bueno, pero ahora hablar de millones y de billones, imagínense. Al menos no tengo la idea cuánto ya es el billón, ¿verdad? Tener una idea ya subjetiva de cuánto es una cantidad así, eso es un poquito difícil. ¿Cómo vamos a escribir este número? Separamos la primera cifra, que es el 1, con un punto decimal.
Y dejamos después 2 cifras decimales, o sea, el 3 y el 9. ¿Qué formaríamos entonces? 1.39, ¿verdad? Ahora, contar cuántas cifras hay después de la primera cifra que hemos separado. En este caso son 11, porque nosotros le ponemos un punto aquí donde está el 1 y después quedan 11 cifras. Entonces decimos, este número se escribe así, 1.39 por 10 elevado a 11, porque se contaron 11 cifras después de la primera cifra que separó el punto decimal. Tal vez ahorita no nos hemos entendido bien todavía, pero no se preocupen. Voy a decirlo de otra forma. Si ustedes miran este número que dijimos, el 1, 3, 9 y 9 ceros, aquí no tiene escrito nada después, ¿verdad? Pero si usted tiene una calculadora en su mano en este momento, por favor, úsela. Le voy a decir algo. Ya tiene su calculadora ahí. Bueno, entonces ahora trabaje. Escríbame, por ejemplo, 28 por 15. 420. Muy bien, 420. Pero en su calculadora, usted nota que al final del 0, de 120, de 420, le aparece un puntito. Si usó calculadora, le aparece un puntito. Si usó teléfono, tal vez no. Pero es que el teléfono es teléfono y calculadora es calculadora. Le aparece el punto en la calculadora. ¿Sí? Pero vea que nosotros no nos fijamos de ese punto. Normalmente no le ponemos atención. Y es que todo número entero debería llevar un punto al final. Entonces, como no se escribe, pero sí entendemos que está el punto aquí. No sé si observan en la pantalla donde estoy señalando, aquí tendría que ir un punto. Pero como ahora en la notación científica yo voy a escribir el punto aquí entre el 1 y el 3, entonces voy a contar cuántas cifras se corrió el punto para la izquierda y me doy cuenta que corrió 11 cifras. Corrió 11 cifras. Por eso es que se escribe 10 elevado a 11. Entonces, 1.39 por 10 elevado a 11, sí es un número muy exacto en relación a este número que pusimos aquí de ejemplo. Si tuviera otras cifras diferentes de 0, ya es una aproximación nada más. Bueno. Entonces, estamos así. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y si de pronto se terminara el tiempo, porque creo que está programado, pues me van a disculpar, nos quedaríamos ahí donde nos marque el tiempo. Ahora, vamos con este ejemplo. Escribir en notación científica, este número es muy pequeño. 0.000096784 centímetros. ¿Cuánto será eso? Entonces ahora el punto tiene que aparecer después de la primera cifra diferente de 0. Porque todas las que tenemos al principio son ceros. Para expresar una cantidad pequeña lo hacemos con puros ceros después del punto decimal. Entre más ceros vayan después del punto decimal antes de que aparezca la primera cifra, el número es más pequeño. Entonces ahora el punto decimal lo vamos a correr, pero ahora es para la derecha. Se fijaron que en el ejemplo anterior lo corrimos a la izquierda. Y ahora lo corremos a la derecha. Entonces, ¿cuántas cifras voy a correr? 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Para poder llegar a un punto decimal después del 9. Quiere decir que el punto decimal lo he trasladado 5 cifras. Y entonces ahora ya me quedaría el número como 9.67 si dejamos 2 cifras. Pero ustedes ya leyeron esta parte y después dice 9.68. ¿Por qué no lo dejé en 7? Voy a darle la explicación de una vez. Cuando nosotros estamos eliminando cifras, en este caso, yo me voy a quedar con 2 cifras decimales, me llega al 6 y el 7. ¿Qué le estoy eliminando después? Un 8. Si la primera cifra que estoy eliminando es mayor que 5, entonces la última que estoy dejando aumenta una unidad. Por eso el 7 aumentó a 8. Porque la primera cifra que yo estoy eliminando era mayor que 5. Si la primera cifra que estoy eliminando fuera menor de 5,
no aumentaría nada el 7. Eso es lo que le llamamos criterios de aproximación. Y ahora alguien va a decir, ¿y si la primera cifra que estoy eliminando es exactamente 5? Bueno, ahí hay dos pasos a seguir. Primero, si fuera 5 la primera cifra, en lugar de este 8 que estoy eliminando, hubiera sido un 5. Si en lugar de este 8 hubiera sido un 5, entonces voy a observar, después del 5 hay otras cifras diferentes de 0. Sí, entonces pasa de la mitad. Por lo tanto, el 7 siempre aumentaría a 8. Ahora, si después del 5 ya no hay ninguna cifra, o hay solo ceros y no tienen otra cifra diferente de 0, entonces el 5 ahí está en un dilema, porque está exactamente a la mitad. Si no hay otras cifras, ¿verdad? ¿Qué haríamos en ese caso? Se toma este criterio. Se va a tomar este criterio. Si el número, si la cifra que va a quedar en aproximación, en este caso el 7, si ese número es impar, sí aumenta. Se aumentaría a 8. Pero si es par, por ejemplo, si fuera 6, se quedaría en el mismo 6. Eso solo ocurre cuando es un 5, ¿verdad? La cifra que estamos eliminando. Pero como aquí la cifra que yo eliminé es 8, entonces automáticamente le dio oportunidad que el 7 aumentara. Entonces se fijaron, separamos la primera cifra diferente de 0, que fue el 9. Después del 9 dejé dos cifras, quedaba 67, que después se aproximó a 68. Ya dije por qué. Se aproximó a 68 porque la primera cifra de las que yo estoy votando, las que estoy quitando, era mayor que 5. Escribir este número multiplicado por la potencia de 10 con exponente negativo, indicando la cantidad de cifras que se movió el punto. Y es que si el punto se va moviendo hacia la derecha, entonces el exponente va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Cuál exponente? Es que imagínense. El número que pusimos al principio, si usted quiere, dice, eso está con una potencia de 10. Está multiplicado por 10 elevado a 0. ¿Se recuerdan en matemática que dijimos 10 elevado a 0? Vale 1. Entonces está multiplicado por 1, es el mismo número. O sea, si es una potencia de 10, pero con exponente 0. Pero como ahora el punto decimal se corrió a la derecha, va a ir disminuyendo ese exponente 0. Va a ir disminuyendo. Y entonces, por cada cifra que yo le corra a la derecha, le resto 1, le resto 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Y menos 4 menos 1, menos 5. Entonces, yo corrí 5 cifras, lo escribo con 10 elevado a menos 5. Y esa es la razón. Ahora, si usted tiene una cantidad escrita en cifra, así en notación científica y la tiene que escribir en notación ordinaria, pues la puede reconstruir. ¿Qué haríamos con este número? Entonces usted dice 968, le quita el punto. Y entonces, para correrle a la derecha, no, le tendríamos que correr hacia la izquierda. Cada vez que le corra a la izquierda, el exponente va a subir. Va a aumentar. Entonces, pasamos el punto antes del 9, ya sería 10 a la menos 4. Le ponemos otro 0 adelante, ya 10 a la menos 3. Otro 0, 10 a la menos 2. Otro 0, 10 a la menos 1. Y otro 0, 10 a la 0. Entonces, ahí ya quedó otra vez en su lugar. Ya quedó otra vez en el mismo lugar el punto decimal, ¿no? Con la notación científica también se hacen operaciones. Solo quisiera pedirles, cuando hice la pregunta no me respondieron. Si tienen otra clase, ¿a qué hora tienen otra clase?
Viera, licenciado, que yo estaba viendo que a las 12:30 nos mandaron un link para ingresar a la de computación. 12:30. Y ustedes necesitan almorzar en este tiempo, entonces. Tienen que entrar No, y a las almorzar. 12:30 nos mandaron el enlace para la otra clase. Sí, pero ustedes tienen que almorzar. Sí, No sé si ustedes quieren que estudiemos hasta las 12 o lo suspendemos acá, porque a mí me dijeron 1 hora. De hecho, yo puedo respetar esto. Pero si ustedes ya se interesaron en esto y quieren un poquito más, por mí no hay problema. Seguimos otro ratito. Licenciado, en ese sentido no tenga pena porque como es de 12:30 a 1:30, entonces de ahí ya no tenemos clases, entonces ahí es el horario de almuerzo. Bueno, después de la clase de computación van ustedes al almuerzo. Correcto. Así es. Bueno, de acuerdo, gracias por la información. Entonces sigamos. Solamente que voy a necesitar que ustedes tomen su cuadernito y su lápiz para ver si ya me entendieron esto de la notación científica. ¿Cómo escribir el número en notación científica? Entonces, escríbanme por favor el número 0.00025. Solamente. 0. Después del punto 3 ceros y luego 25. ¿Cómo escribirían ustedes esto en notación científica? $2.5. 2.5. Pero la potencia. 2.5 Elevado a la -4. a -4. Muy bien. De acuerdo, así es. 2.5 por 10 elevado a -4. Correcto. Ahora, escribamos otro. 458 millones. ¿Se recuerdan que 458 millones se escribe 458 con 6 ceros, ¿no? Escríbamelo en notación científica. $4.58 por 10 elevado a la octava. Muy bien. 4.58 por 10 elevado a 8, ¿verdad? O así como usted lo dijo, a la octava potencia. ¿De acuerdo? Ahí estamos bien. Porque el punto decimal está al final del último cero. Ahí lo estamos corriendo a la izquierda hasta llegar al 4. ¿Cuántas cifras corrió? Entonces, cuando el punto decimal se corre para la izquierda, la potencia, o sea, el exponente de la potencia tiene que ir aumentando. Y cuando el punto decimal se corre para la derecha, el exponente de la potencia tiene que ir disminuyendo, porque no significa hacer solo un número chiquito de un número grande, sino que solamente su escritura, pero la cantidad tiene que ser, si no igual, muy aproximado. Muy bien, creo que sí vamos entendiendo esta parte, que por aparte pues esto no es muy complicado. Vamos a repasar un poquito de la suma con números en notación científica. Aquí tenemos esta primera parte, dice 450,000 más 1,270 más 530,000. Entonces, en esta primera parte, yo les estoy escribiendo cada número y a la par su notación científica. ¿Sí? 450,000 es 4.50 por 10 a la 5. Si ustedes quieren, dicen 4.50 y si no, solo 4.5, porque un 0 aquí ya no cuenta, ya no vale. 1,270 se escribe 1.27 por 10 elevado a 3. Y 530,000 es 5.30 o 5.3 por 10 elevado a 5. Y entonces ahora acá ya tenemos los números. Pero si ustedes notarán que el 1.27
Ya no aparece aquí abajo. Porque el 1.27 tiene exponente 3. O sea, no tiene exponente igual que los otros. Y para poder sumar, estos exponentes tienen que ser los mismos. Tienen que ser iguales los exponentes. Entonces, este número que decía 1.27 por 10 elevado a 3, para convertirlo en 10 elevado a 5, ¿qué necesitamos? Aumentarle su exponente. Y para aumentarle, usted sabe que se corre el punto para la izquierda. ¿Cuántas unidades necesita aumentarse el 3? Se necesita aumentar 2 para que llegue a ser igual a 5. Entonces voy a correr el punto decimal 2 cifras a la izquierda. Ustedes dirán, pero solo hay una. Ah, no hay problema. Le voy a crear un 0 antes del 1. Y ustedes se dan cuenta, entonces aquí está el 0 antes del 1. Luego tengo el punto decimal y después le puedo poner otro 0 antes del punto. El que contó fue solamente esto. Miren, el punto decimal aquí originalmente estaba después del 1. Entonces ahora aquí después del 1 se corrió 2 cifras hacia la izquierda. Su exponente subió 2 cifras y ahora ya quedaron iguales los exponentes. Ahora solo vamos a sumar 450 más 530 más 0.01. Aquí sumamos 1, 5 y 3, 8, 4 y 5, 9. Nos dio 9.81 y la potencia es la misma, por 10 elevado a 5. Cuando se trata de sumas y restas, lo que se pretende es igualar las potencias y la potencia al sumar o restar solamente se copia. Solamente se copia. Lo único que se suma son los números que están multiplicados por las potencias de 10. Miren, eso es así de fácil la suma. Y si tuvieran todos ya el mismo exponente, pues ya solamente se suman, ¿verdad? Así como está aquí. Aquí es una suma con los mismos exponentes. Aquí no tenían iguales los exponentes, lo hemos convertido a exponentes iguales. Hallar la suma, que hay otro ejemplo. Hallar la suma de 0.0536 más 0.0456 y así sucesivamente. Bueno, cada número está escrito ahora aquí en potencia de 10. Cada número tiene aquí su potencia de 10. Y nos damos cuenta que aquí tienen exponente menos 2, exponente menos 2 y exponente menos 3. Entonces, para sumarlos, tendrían que ser los mismos exponentes. Quiere decir que este lo vamos a convertir en exponente menos 2. ¿Qué hay que hacerle para que el exponente se convierta en menos 2? Tenemos que sumarle 1. Fíjense que aquí algunos a veces se confunden. Le restan. No. Si está menos 3 y usted lo quiere convertir en menos 2, le tiene que sumar 1. ¿Por qué? Porque menos 2 es mayor que menos 3. Eso lo vimos en los números enteros cuando trabajamos la matemática. Entonces, si tengo menos 3 y lo quiero convertir a menos 2, lo voy a convertir en un número más grande. Y para que se aumente, el punto decimal se tiene que correr a la izquierda. Entonces, donde dice 4.3, yo lo voy a convertir ahora en 0.43. 0.43 por 10 elevado a menos 2. Y así ya quedaron en igualdad de condiciones los exponentes. Miren. 0.43. Originalmente tenía 4.3. Le corrí una cifra a la izquierda, que sí que le voy a sumar 1 a su exponente. ¿A cuál? A menos 3. Menos 3 más 1 da menos 2. Y ahora que ya están iguales los exponentes, pues ya solo sumamos los números que están multiplicados por la potencia de 10 y obtuvimos como resultado 10.35 por 10 elevado a menos 2. Recuerde que solamente se copia la potencia, no se tiene que operar las potencias. Este ejemplo lo expliqué más despacito porque puede ser que alguien tenga duda con este exponente, ¿verdad?
este exponente menos 3 había que convertirlo a menos 2, es decir, había que hacerlo más grande. De dos números enteros negativos, el que tiene menor valor absoluto es mayor. Entonces, menos 2 es más grande que menos 3. ¿Y qué hacemos para hacer un exponente más grande? Hay que sumarle. ¿Qué le voy a sumar? 1. Y entonces se convirtió en menos 2. Quiero que aquí tengo otro ejemplo. Ahora es de una diferencia. 0.500. Disculpe que lo moleste. Mira que el licenciado de compo ya nos mandó un mensaje que nos quiere conectados porque ya nos atrasamos. Ah, entonces usted ya tenía su clase ahorita. Sí, ya. Bueno, entonces si es así, yo los dejo ya tranquilos. Vamos a continuar el siguiente sábado con este tema. Solo recuerden de su tarea que tienen que enviarla en el transcurso de la semana. Y último día para enviarlo es el sábado. Gracias por su atención. Feliz fin de semana. Y muchos éxitos para cada uno. ¿Va a pasar las diapositivas, profe? Ah, sí, se las voy a mandar a los dos grupos. Gracias. Lick, Gracias. ¿Sí? Sí, le escucho. ¿me puede poner algún ejemplo de respecto al trabajo? Como usted sabe, ¿me puede poner un ejemplo? ¿Un ejemplo del trabajo? Yo Sí, o desarrollé... sea, a base de... Sí, solo dígame uno, igual no lo tomaríamos, yo solo para tener una referencia. Ah, bueno. Por ejemplo, usted sale a la calle y observa que una persona va a iniciar la marcha en su carro que está detenido en el semáforo. Y en el momento en que inicia, las llantas hacen un ruido estruendoso porque él salió con bastante fuerza, bastante potencia. Ahí hay un fenómeno que observar. ¿Qué le pasó ahí? Ya usted se toma la curiosidad, comienza a hacer sus preguntas, formula sus hipótesis. E incluso tendría que ir a sacar usted su carro y a hacer lo mismo, a ver qué le pasa. Entonces ya usted le da una explicación. Se me ocurrió así porque usted me lo preguntó así rapidito, ¿va? Bueno, entonces, pero hay muchas otras cosas que poder observar.